Bien, entonces, buenos días. Como os decía, hoy vamos a hacer una introducción a la época contemporánea. La época contemporánea o los periodos históricos, ya vimos en el primer semestre, dependen de las tradiciones historiográficas. En el caso de la historiografía francesa, la historia contemporánea o la época contemporánea comienza después de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, después de la Declaración de los Derechos Humanos o más bien, perdón, después de la declaración de independencia, ¿de acuerdo?, de las provincias. Y en el caso de España, la historia contemporánea comienza con lo que se conoce como la Guerra de Independencia, ¿de acuerdo? Napoleón invade la península en finales de 1807, principios de 1808, con la excusa de conquistar Portugal, que se había repartido junto con el primer ministro español Godoy, ¿de acuerdo? Y la familia del rey habían partido Portugal en tres, sobre todo, y debido a diversas querellas con la corona británica y como Portugal era aliado de Inglaterra, pues Napoleón pide al rey español Carlos IV poder pasar a través de la península para establecer una guerra o entablar la guerra con Portugal y conquistarla. A lo largo de esta travesía o de este avance de las tropas francesas napoleónicas a través de la península hacia Portugal, se van instalando y es eso lo que provoca un primer motín en marzo, el llamado motín de Aranjuez, en el que la población se pone en contra de los se pone en contra de los ocupantes franceses y del primer ministro Godoy, con el que había negociado Napoleón, y se produce, como digo, el motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808, en el que poco después lo que provoca que Napoleón proclame a su hermano José Bonaparte, como José I de España, ¿de acuerdo? Es en ese momento, el 4 de junio, cuando comienza realmente la ocupación francesa oficialmente, si bien es ya el 2 de mayo de 1808 cuando la población de Madrid se levanta a causa de una rebelión puramente alimentaria, ¿de acuerdo? En todo caso, los capitanes Daoiz y Velarde se oponen a este cambio de monarquía, la marcha de los reyes a Bayona y la llegada de José Bonaparte. Entonces, el 2 de mayo y 3 de mayo de 1808 da inicio a la Guerra de Independencia, una guerra de independencia que durará hasta 1814 y durante la cual se produce en Cádiz, que es una zona que está aquí en el sur de España y por lo tanto que tenía la ayuda naval también de Inglaterra, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? La ayuda naval de Inglaterra permitía que Cádiz fuera una ciudad en la que se refugiaron varias juntas de ciudadanos que decidieron proclamar la primera Constitución española, la Constitución de 1812, una Constitución liberal que por primera vez daba igualdad de derechos a los españoles de los dos hemisferios.
Este conato democrático también daría lugar al establecimiento de juntas en los distintos territorios de ultramar y que, como bien sabéis, daría lugar también a las independencias de muchas de las colonias latinoamericanas en este inicio del siglo XIX. Una vez acabada la guerra de independencia, debido al fracaso también de las tropas de Napoleón, que se encontraban, por cierto, en una situación difícil, el imperio napoleónico, porque se encontraba en guerra también con Rusia, campaña que resultó muy costosa y que finalmente ayudaría también a la victoria, entre comillas, de los españoles, pero también de los ingleses en esta guerra de independencia española. Los ingleses apoyaban a los españoles contra Francia, evidentemente. En todo caso, es Fernando VII quien vuelve al poder en 1814. Los junteros de Cádiz tenían la esperanza que Fernando VII volviera, que estableciera una constitución liberal. Sin embargo, cuando volvió, estableció el Ancien Régime, el absolutismo, ¿de acuerdo? Es en ese momento cuando muchos de estos militares que se habían hecho famosos durante la resistencia ante Napoleón comienzan a pronunciarse, a establecer los pronunciamientos, ¿de acuerdo? Que son golpes de Estado liberales para volver a establecer la Constitución. ¿De acuerdo? Es este pronunciamiento de 1820 el que establece el cumplimiento de la Constitución, ¿de acuerdo? Durante 3 años, 1820 hasta 1823, momento en el que Fernando VII reclama la ayuda a Francia, una Francia que en este momento estaba bajo la monarquía de Luis XVIII, ¿de acuerdo? Que había sido también una monarquía restaurada, pero también a Austria y Rusia durante la Santa Alianza. En todo caso, Luis XVIII envía un ejército, los llamados 100.000 hijos de San Luis XVIII, para reestablecer el absolutismo, que es lo que hace a partir de 1903 durante esta conocida como la década ominosa, que finalizará con la muerte de... Je ne sais pas si c'est marrant, mais il meurt, Fernando VII, y una vez muerto, algo que ocurre es que no tiene descendencia masculina, ¿de acuerdo? Esto significa que lo único que tiene como descendencia es una hija, y la ley sálica establecía que solo los varones podían ser reyes de España. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a la familia de Carlos IV, esto es Carlos IV, el rey que abdica antes de que llegara José Bonaparte, ¿de acuerdo? Su hijo Fernando, ¿de acuerdo? Fernando VII, y el hijo de Fernando, que es Carlos de Borbón, sí, en efecto, Carlos de Borbón, que evidentemente, al no tener él un hijo varón, pasaba la corona a su figura. Lo que ocurrió es que Fernando VII reclamó la corona para su hija Isabel II, que era menor de edad, ¿de acuerdo? Era menor de edad, y por ello la mujer de Fernando VII, María Cristina, y luego Espartero estuvieron como regentes, esto es, cumpliendo las funciones de rey, de jefe del Estado, hasta la mayoría de edad de Isabel II, que tomaría el poder en 1843 con 16 años. Eso no es óbice perquè hubiera un movimiento carlista que provocó guerras a lo largo de todo el siglo XIX, reclamando la vuelta a la corona, o más bien que la corona recayera sobre el hermano de Fernando VII,
Carlos, ¿de acuerdo? Y no sobre su hija, que era una mujer. En todo caso, daría lugar como digo, también unas tensiones durante todo este siglo XIX, un siglo XIX en el que comienza, como un poco en Europa también, el establecimiento de un sistema liberal, de un sistema supuestamente parlamentario, en el que hay dos partidos, en el caso español están los radicales y los moderados, ¿de acuerdo?, que se turnan en el poder, muy lejos de un sistema democrático, pero sí un sistema liberal que tiende a establecer unas desamortizaciones. ¿Qué significa? Significa que hay tierras que están en manos de gente que no las trabaja, en particular la Iglesia, ¿de acuerdo?, que se liberalizan, ¿vale?, para dar tierras a los campesinos trabajadores y también reforzar el mercado interior, ¿de acuerdo? Un mercado interior que es el objetivo de las políticas económicas en este siglo XIX. Un siglo XIX también que es el siglo de la revolución industrial, ¿de acuerdo? Una revolución industrial que tiene un peso particularmente fuerte en el norte de la península, en Cataluña y País Vasco, que son regiones ampliamente industrializadas en este tiempo, también por sus puertos que comunican con el sur de Francia, en el caso de Cataluña, con Inglaterra, en el caso de País Vasco, y por lo tanto tenemos dos regiones en el que el despegue económico, en el que los beneficios económicos son muy importantes, pero que sin embargo se ven excluidos de las decisiones políticas que se toman en Madrid. Esto da ya lugar al inicio de una especie de agravio comparativo que veremos será importante durante sobre todo el siglo XX, el siglo siguiente. Pero también el siglo XIX es el siglo en el que las organizaciones obreras comienzan a consolidarse, ¿de acuerdo?, a reclamar ciertas medidas de urbanidad, esto es, de infraestructuras, ¿de acuerdo?, en estos cinturones industriales, en demandar también infraestructuras de agua, luz, higiene, por lo tanto, educación, pero también leyes laborales, leyes que permitieran seguros por desempleo, seguros por viudedad, seguros por vejez, ¿de acuerdo? Establecer también contratos donde se estableciera el número de horas que se trabajaban, porque claro, en un principio esto no existía. Y también una cosa que es importantísima a la hora de estudiar esta socialización obrera es el caso de la creación de las cajas de resistencia para poder hacer huelgas. ¿Qué significa esto? Eran cajas donde todo el mundo aportaba, todos cada vez que recibían un salario, para cuando se hacía una huelga y por lo tanto no se cobrara, poder tener un dinero que permitiera hacer estas huelgas y por lo tanto hacer una presión económica y política. Todo este ambiente también daría lugar a una revolución liberal, la revolución de 1868, que da lugar a este periodo que se conoce como el sexenio revolucionario, ¿de acuerdo? Una revolución liberal que traería a la cabeza del gobierno, se obligaría a exiliarse a la reina Isabel II y traería a la cabeza del reino a Amadeo de Saboya, que estaría como rey durante 3 años antes de dimitir debido a la situación inestable y revolucionaria, y es en este momento en el que se proclama la Primera República Española. Primera República Española, que es un periodo bastante intenso, turbulento, en el que hay muchas contradicciones, en el que una revolución liberal se ve también impedida por causas económicas, pero también por causas de política exterior, etcétera, etcétera, cosas que veréis en el curso de civilización española del 18e, 19e siglo en el 3, en todo caso, que aborda este siglo XIX. Nosotros, a partir de la semana que viene, comenzamos la restauración, una restauración de la monarquía borbónica, esto es el fin de esta Primera República, que
viene precedido por dos golpes de Estado, el golpe de Estado de 1874, del golpe del general Pavía y el pronunciamiento del general Martínez Campos, que traería de vuelta la monarquía de Alfonso XII. Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II y que bajo el historiador y político conservador Carlos del Castillo establecería este nuevo sistema político de turnismo. También la vuelta a esta idea del liberalismo, ¿de acuerdo?, de dos partidos que se turnan en el poder, lo que al final provocaría al mismo tiempo una estabilidad política que no tuvo la Primera República, pero también una corrupción política que tendría uno de sus por así decir, puntos álgidos durante la pérdida de las últimas colonias, la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, en el que los políticos se vieron incapaces, evidentemente, de luchar contra un imperio como el estadounidense, que se puso del lado de los revolucionarios cubanos, y por lo tanto este desastre, como se conoce en España, desastre de 1898, provocaría una profunda crisis en el sistema político. Una crisis que daría lugar también a la consolidación de un nacionalismo político vasco y catalán durante el siglo XX. Alfonso XII muere en 1902 y es su hijo, Alfonso XIII, quien toma el poder, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que durante todo este primer tercio del siglo XX es un momento de intensa urbanización en España, de intensa industrialización que se ve muy beneficiada por la Primera Guerra Mundial. España, ya lo veremos, es neutral durante la Primera Guerra Mundial, lo que provoca que se pueda industrializar debido a que ya no hay la competencia de los mercados de las importaciones, perdón, europeas, pero es que además puede exportar a los mercados europeos que tienen toda su industria dedicada o gran parte de su industria dedicada a la guerra. Es un periodo también de recuperación, como digo, urbana, también demográfica, cultural, de acuerdo con las distintas generaciones del 98, del 14, en el lado de la producción literaria y artística, pero también es un momento de intensificación de la lucha de clases, sobre todo a partir de 1917, a mitad de la Primera Guerra Mundial, el momento en el que empieza a expandirse también la gripe española, de la que hoy hablamos bastante, ¿de acuerdo? Y que coincide con este año de 1917, que fue un año revolucionario a nivel global. Por supuesto, 1917 es el año de la Revolución Rusa, pero es también el año en el que algunas tropas francesas se niegan a luchar contra los alemanes, en el que hay huelgas en Inglaterra, en el que los movimientos populares y sociales comienzan a hacerse muy fuertes. Es el caso también en el caso español, pese a que no está en guerra, en el caso español las organizaciones obreras comienzan a demandar leyes concretas como la jornada de 8 horas, el máximo de 8 horas al día, el descanso los domingos, ¿de acuerdo? Una de las huelgas más importantes lo veremos dentro de unas semanas, es la huelga de la canadiense, precisamente en 1917, y que provoca que se apruebe por primera vez la ley de las 8 horas en España. ¿De acuerdo? A este periodo de intensa actividad política y económica sucede una dictadura debido precisamente a, según el dictador, debido a la movilización sindical, pero también al nacionalismo vasco y catalán, un golpe de Estado y una dictadura por parte de Miguel Primo de Rivera, siguiendo el modelo de la Italia fascista. ¿De acuerdo? Una Italia fascista que tenía Mussolini apoyado por el rey italiano, el rey Alfonso XIII sigue este modelo
en el que, como digo, por un lado tenía unas motivaciones económicas y, por lo tanto, una política industrial beneficiada por la Primera Guerra Mundial muy importante, una política de infraestructuras también, es un momento de intensa modernización de las infraestructuras españolas, pero también un momento de conflictividad social. ¿Y cómo se reduce? De un lado, se pacta con unas de las organizaciones sociales más importantes, el Partido Socialista y su sindicato, la UGT, la Unión General de Trabajadores, y por otro lado se prohíbe y se persigue a otro sindicato, el sindicato anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo. Bien, la crisis de 1928-1929, ¿de acuerdo? El crash del 29 también se refleja en España y provoca la huida de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, y el establecimiento de la Segunda República Española. Una Segunda República Española que por primera vez establece un sistema meramente democrático, ¿de acuerdo?, de reformas sociales, en el que se establece también una educación gratuita y laica, una reforma agraria que permitiera por fin a los trabajadores del campo de poseer una tierra, una reforma del régimen militar que quitara poder a los altos cargos del ejército, ¿de acuerdo? Se aprobarían también los estatutos de autonomía de Cataluña en el 32 y del País Vasco ya en el 36, pero bueno, todo esto viene de un impulso a partir de 1931, ¿de acuerdo? Y una legislación social ampliamente progresista que a su vez provocaría la reacción de los conservadores. Por lo tanto, durante esta Segunda República Española hay que hablar de tres periodos. Primero, este bienio progresista de 1931 a 1933. Luego, después, el bienio radical cedista o bienio negro, ¿de acuerdo? El bienio de la vuelta de la derecha de 1934 a 1936. Bienio en el que se aplica el voto femenino, aprobado ya durante el primer periodo, ¿de acuerdo?, en el que tanto religiosos como militares como terratenientes se oponen a las reformas que se habían pasado durante los años anteriores, y este ambiente de confrontación da lugar a la revolución de 1934 en Asturias y Cataluña, donde el joven general Francisco Franco se encarga ya de reprimir. En 1936, el Frente Popular de Partido Socialista, partidos republicanos, partidos de izquierdas, ganan las elecciones, en el que se retoman las reformas que se habían pausado durante el bienio negro y que se retoman además con mucha más fuerza y con ganas de implementarlas para que no hubiera posible reacción de los conservadores. Una reacción que se produjo a partir, esta vez no de mecanismos democráticos, sino a través del golpe de Estado del 17 de julio de 1936, que daría lugar a la guerra civil. El golpe de Estado fallido, porque de haber sido exitoso no hubiera habido una guerra civil. Hubo una guerra civil que duró 3 años y que daría lugar al establecimiento del franquismo, en un principio apoyado por las potencias fascistas, Alemania nazi y la Italia de Mussolini, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que España se encontró aislada, España y por cierto también Portugal con Salazar se contaban aisladas. Se habla de los años de la autarquía, esto es, del aislamiento político y económico, que a partir de los años 50 comenzaría a abrirse gracias a la Guerra Fría, gracias al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que también daría lugar a los años 60 a una modernización económica, eso sí, un
una moderación económica en el sentido capitalista, sin ningún derecho social, social democrático, ¿de acuerdo? Algo que daría lugar también a una contestación casi que masiva durante los años 70, ya a finales del régimen, cuando Franco muere en 1975, ¿de acuerdo? Una muerte de Franco que daría lugar a lo que se conoce como la transición política, una transición política que venía dada también por la crisis económica, como he dicho antes, que tendría como característica el consenso de las fuerzas políticas, esto es una voluntad de pacto entre las derechas y las izquierdas que daría lugar a este proceso conocido como la transición, en el que el Partido Socialista volvería al poder después de los 40 años de dictadura en la figura de Felipe González. Un Felipe González que para poder consolidar su figura de centro izquierda y no de extrema izquierda, rechaza claramente la impronta marxista que su partido, el Partido Socialista, tenía. Gracias a ello, además, se hace con el poder en el interior del Partido Socialista. Un Partido Socialista que a partir de 1996 sería sustituido por el Partido Popular de José María Aznar, ¿de acuerdo? De 1996 hasta 2004, cuando se produce el atentado yihadista de Atocha, de Madrid, que daría lugar también a la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, de nuevo del Partido Socialista, en el que se aprueban amplias leyes sociales de derechos individuales, como el matrimonio igualitario, como la ley de dependencia, como la ley de igualdad de género, ¿de acuerdo? Todo ello gracias a estas políticas del Partido Socialista de Zapatero. La crisis de 2008 hace que en 2010 vuelva a ganar el Partido Popular de Mariano Rajoy, pero también ya comenzamos a ver unos cambios generacionales, un movimiento social que vimos durante el primer semestre, que daría lugar a el 11M y el surgimiento de un partido político como Podemos, que hoy está en el gobierno junto a el Partido Socialista, una coalición por primera vez desde el Frente Popular, una coalición de izquierdas, está en el poder desde hace un año. Ayer cumplió un año este gobierno, ¿de acuerdo? Y es esto lo que veremos al final del semestre.